de esta estupenda universidad que nos acogió con tanto afecto, que nos anfitrionó, que nos dieron de comer muy bien. Llegamos, bueno, yo llegué ayer a la noche, Agustín llegó un día antes y estamos muy contentos de estar en Costa Rica la segunda vez en el año y la tercera vez en esta gira. Ustedes saben, nosotros con Agustín publicamos un libro, el libro negro de la Nueva Izquierda, que fue publicado en el año 2016. Habitualmente, en promedio, más o menos, uno está acostumbrado a publicar un libro por año. Y desde hace 3 años que no hemos publicado otro por falta de tiempo. Jamás pensamos ni sospechamos que íbamos a tener semejante repercusión, incluso en el exterior, porque este libro fue pensado sencillamente para la Argentina, tal como hemos escrito habitualmente, con la pretensión de poder arrojar un poco de ideas en nuestro país. Finalmente, en nuestro país no estamos nunca, vivimos de viaje. Yo siempre digo, un poco en serio, un poco en broma, que con Agustín convivimos en el marco de una celibataria amistad, ¿no es cierto? El señor rector, muchas gracias por todo, señor rector, y por su valentía y por su apertura para que las ideas divergentes o políticamente incorrectas tengan lugar, le agradecemos infinitamente. Leyó mi currículum y es un poco más largo que Agustín, pero no porque yo sea más inteligente, sino porque soy más viejo. Tengo 44 años y Agustín 30, aunque su sapiencia y su formación académica lo haga bastante más grande. Es uno de los principales pensadores de habla hispana del mundo, de manera tal que para mí ha sido una gratificación personal escribir este segundo libro, porque en el año 2013 escribimos un primer libro que se llamó Cuando el relato es una farsa, que era una crítica al kirchnerismo, que ahora lo tenemos de vuelta. Muy bien, un capítulo del libro que me tocó escribir a mí se llamó Los pensadores de la perversión, porque nosotros creemos que la ideología de género no apareció de golpe. La ideología de género no es un fenómeno del siglo XXI, es un fenómeno político del siglo XXI, pero desde el punto de vista intelectual ya ha sido diseñado en el siglo pasado con una serie de pensadores que vieron que la revolución comunista o que la revolución contraria a la civilización occidental no se iba a poder llevar en Occidente tal como ocurrió en otras latitudes. ¿Por qué? Porque Occidente era próspero, porque el capitalismo generaba riqueza y porque entonces era impensable que los obreros o los sectores proletarios se alzasen en armas contra los detentadores de los medios de producción o contra los latifundios. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que inventar una nueva forma revolucionaria que nosotros consideramos que es una revolución cultural, una revolución desarmada. Nosotros consideramos que, además, no son los mismos actores políticos desde el punto de vista de la militancia de base los que trabajan en esta nueva forma de actividad revolucionaria. Esto empieza a aflorar después de la caída del muro de Berlín y después de la caída de la Unión Soviética, en 1992. A partir de allí empezamos a ver en las calles, en cierto discurso, en ciertos ambientes, que empieza a sonar aquello que hoy conocemos como ideología de género, pero que previamente fue pensado por pensadores de la perversión. ¿Por qué le llamo pensadores de la perversión? Y acá tenemos una cuestión que tiene que ver con la vocación. Nosotros con Agustín escribimos de una manera muy distinta. Agustín es un caballero porque es un académico, porque estudió ciencia política. Yo, como soy abogado, no tengo ninguna obligación de ser académico. Y, mejor dicho, no tengo ninguna obligación de ser un caballero. Pero quédense tranquilos, yo soy abogado, pero no ejerzo, soy un hombre de bien. Entonces, ¿cómo conjugamos la manera académica que tiene Agustín con la mía? Que es sumamente, la de Agustín es mesurada y académica, y la mía es beligerante. Decidimos hacer así el libro. La primera mitad del libro la escribe Agustín y la segunda mitad del libro la escribo yo, y de esa manera cada uno puede explayar con el estilo que le es propio. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque Agustín ataca las ideas de determinadas personas. Yo ataco no solamente las ideas, sino a la persona. Eso tiene que ver, a lo mejor, con un vicio profesional, pero además yo estoy convencido de que las personas que abrazan una determinada ideología
en muchos casos tienen esa ideología por las vivencias personales que han padecido en vida. Siempre digo que la izquierda es el refugio intelectual de los resentidos sociales. Puede parecer demasiado agresivo esta definición, pero la realidad es que cuando uno deja a un lado la ideología y va a la psicología de quien porta y detenta esa ideología, ahí a lo mejor podemos tener muchas explicaciones de por qué determinadas personas piensan como piensan. El primero de ellos, de lo que vamos a tratar rápidamente, porque vamos a ir muy rápidamente hasta llegar a nuestros días, es Wilhelm Reich. Es un personaje que practicaba la zoofilia, que era pedófilo y que estuvo afiliado al Partido Comunista. Tiene un libro que se llama La función del orgasmo y dice la relación, fíjense lo que dice, nació en 1897, dice la relación, este es un fragmento de ese libro, y dice la relación sexual extramatrimonial o la tendencia hacia la misma constituye un elemento susceptible de desplegar gran eficacia contra influencias reaccionarias. ¿Qué ocurre? Antes, mejor dicho, en la Unión Soviética, en lo que es el comunismo clásico, la revolución tenía que venir por las armas y por los obreros que se alzaban contra los detentadores del poder. Ahora, en Occidente, como eso no lo podemos hacer, lo que tenemos es que destruir la tradición de la civilización occidental. Y la sociedad civil arquetípica de la tradición occidental es la familia. Y es además la familia una institución dadora y transmisora de tradición, es decir, de los valores que nuestra civilización tiene, que son los valores cristianos. Y los valores cristianos, no me estoy refiriendo a una cuestión religiosa, los abrazamos todos los que vivimos en Occidente. Todos sabemos que no se debe matar, no se debe mentir, no se debe robar, no es de caballero andar mirándole la mujer al prójimo, es sano honrar al padre y a la madre, más allá de que creamos o no en Dios, más allá de que vayamos o no a misa, incluso más allá de la existencia o no de Dios, nuestra cosmovisión es cristiana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reventar esa civilización y reventar las instituciones que sostienen a esa civilización. Por eso, Wilhelm Reich decía que la tendencia al vínculo extramatrimonial, como revienta la familia, constituye un elemento susceptible de desplegar gran eficacia contra influencias reaccionarias. Las leyes patriarcales, fíjense en qué época ya hablaba de patriarcado. En aquella época, dentro de cenáculos intelectuales, hoy es moneda corriente. Las leyes patriarcales relativas a la cultura, la religión y el matrimonio son esencialmente leyes contra el sexo. Las leyes patriarcales relativas a la cultura, la religión y el matrimonio son esencialmente leyes contra el sexo. Les quiero aclarar que Wilhelm Reich tenía toda una teoría muy alocada, en donde él había fabricado una suerte de cápsula donde las personas que tenían dolencias, inclusive cáncer, se sometían allí y a través de determinados procedimientos en los cuales esta persona llegaba al orgasmo, podía curarse, etcétera, etcétera. Esto lo hizo en Estados Unidos, que es donde él vivió. Y murió preso por estafador. Murió en la cárcel, Wilhelm Reich. Quien se considera un discípulo de Wilhelm Reich es Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, un poco más nuevo que Wilhelm Reich, aunque nacieron en una etapa, 3 años de diferencia. Seguramente Agustín después va a referir mucho al pensamiento de Herbert Marcuse. Fue un personaje cuya obra explotó fuertemente, de manera influyente en la opinión pública en los tiempos del Mayo francés del año 68. Inclusive en aquella época, en la reyerta que se llevó adelante en París, con los estudiantes de la Sorbona a la cabeza, escribían en las paredes la letra M, como una suerte de simbiosis entre la M de Mayo y la M de Marcuse. Ya por aquella época había un joven pensador de la perversión, del cual después nos vamos a dirigir, que fue Michel Foucault. Pero el pensador de cabecera de entonces era Herbert Marcuse, en cuyo libro Eros y Civilización, él dice, acá hace una apología de las perversiones. Por eso cuando yo le pongo pensadores de la perversión, casi los estoy describiendo tal como ellos mismos
se manifiestan. Dice, las perversiones, dice Marcuse, expresan la rebelión contra la subyugación de la sexualidad al orden de la procreación y contra las instituciones que garantizan este orden. Ellos estaban contra el orden establecido, contra el matrimonio, contra la sexualidad tal como estaba inspirada, y entonces dice Marcuse de manera expresa, que las perversiones son una rebelión, una revolución contra ese orden, contra las leyes que garantizan ese orden, contra las instituciones que garantizan ese orden. En una palabra, ¿cuál es ese orden? Ese orden es la familia, es la tradición y son las instituciones religiosas. Es contra ese orden al cual hay que rebelarse. ¿A través de qué herramienta? A través de herramientas de tipo sexual. Después todo eso deriva en lo que hoy conocemos como ideología de género. Acá hay un asunto muy interesante. Hay un zoólogo famoso, Alfred Kinsey, que llegó también pedófilo reconocido, que experimentaba con niños y que llevó adelante una suerte de estadística pseudocientífica en donde llegó a la conclusión de que el 10% de la población era homosexual y que el 20% de la población como mínimo había tenido relaciones homosexuales. Esto le dio a la comunidad LGBT un notable impacto positivo y de alegría, porque naturalizaba y normalizaba una conducta teniendo números tan auspiciosos. Ahora, ¿sobre qué se fundó Alfred Kinsey? Él hizo una notable encuesta de 5.000 casos, pero la mayoría de esos casos, al menos 4.000, eran personal penitenciario, gente que estaba presa. Y la mayoría de esos presos eran delincuentes que estaban allí como consecuencia de haber incurrido en delitos sexuales. De manera tal que, claro, él se entrevistó con pedófilos, se entrevistó con travestis, se entrevistó con gente que había estado 10, 15 años en la cárcel, entonces alguna vez había tenido alguna relación de tipo homosexual. Es decir, no se escrutó de una manera abierta, conforme a la sociología y de una manera profesional, sino alterando cifras. Es como que yo me pare en una esquina de Costa Rica, entreviste 1.000 personas y llegue a la conclusión de que el mundo habla en español. No, en Costa Rica se habla español. Pero eso no es un dato científico, es un dato pueblerino, si se quiere. Bueno, así se manejó Kinsey, que entrevistó a 5.000 personas que estaban presas. Les aclaro que Kinsey, además de homosexual, era pedófilo, como les dije antes, y además era, ¿cómo se llama? Cuando tiene relaciones con animales, practicaba el bestialismo, era zoofílico, fue criado en una granja, y fíjense un dato de su vida personal, que puede haber influido o no, pero yo lo cuento. Cuando él era joven, su madre le era infiel a su padre con el celador de su colegio. Él se enteró porque vio el episodio de una escena íntima en su casa mientras su padre trabajaba y fue corriendo a contarle la mala noticia a su padre. Su padre, como consecuencia de ello, se pegó un tiro. Si esto influyó de una manera determinada para que él después tenga esa obsesión con el sexo, no lo sabemos. Pero son anécdotas que me gusta contar para que podamos conocer un poco algo de la historia de los personajes que han diseñado estas cosas. Entonces, cuando el mundo se enteró de la noticia falsa, pero que en aquella época le daban asientos de verdad, de que el 10% de la población era homosexual, dirigentes y activistas homosexuales se sintieron muy contentos y pretendían armar una suerte de espacio político. Si el 10% de la población es homosexual, tenemos una enorme cantidad de gente para movilizarnos. Esto fue aprovechado. Antes les quiero contar algo que me parece muy interesante, antes de ir al asunto político del 10%. Este es un libro que se llama Una historia natural de la homosexualidad, de Francis Mark, el apellido no lo veo. Montimori, ahí está. Bueno, el libro lo leí completo, el autor es un médico, y fíjense cómo, y después lo vamos a ver más en extenso, él habla